Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rico Modesto Jesús Emanuel y vengo a presentar el trabajo final de los contratos civiles de la materia de derecho. Espero sea de su agrado. Introducción. Este trabajo está hecho para conocer y comprender de mejor manera los contratos, como sus conceptos, marcos regulatorios, los derechos y obligaciones de ellos, también como sus modalidades y las formas de extinción y brevemente dar explicaciones de los contratos. Contratos preparatorios. El marco regulatorio es del 1735 al 1740. En definición, este contrato es aquel que por virtud del cual una parte de ambas se obligan a celebrar dentro de cierto tiempo un contrato futuro, con la finalidad de crear una situación jurídica para la celebración de otros contratos posteriores. Entre los artículos más relevantes está el artículo 1738, el cual habla de los elementos de validez. El contrato debe de tener un objetivo lícito, tiene que determinar en un cierto plazo y también que las partes tengan capacidad de celebrar el contrato y para otorgar el contrato definitivo. Trato de compraventa. El marco regulatorio de este contrato es de 1741 a 1820. En definición, es un contrato por el cual una de las partes transfiere a otra la propiedad de una cosa o derecho obligándose a esa última a pagar por ella por un precio cierto o y en dinero. Entre lo más relevante, prácticamente muchos de los artículos siguientes hablan del requisito que se debe tener para exigir el derecho de pago, de los requisitos de las partes, derechos y obligaciones de este contrato. Entre las obligaciones del comprador está, como dice en el artículo 1748, el comprador debe pagar el precio en los términos y plazos convencidos y las obligaciones de los contratantes. Artículo 1760. Estos pagarán por mitad los gastos de las escrituras y registros. Para ser más claros, en el artículo 1781 habla directamente de las obligaciones como lo son a entregar la cosa vendida, garantizar la calidez de la cosa, a presentar la evicción. Prácticamente habla de las obligaciones que debe tener consideradas las partes antes de hacer el contrato y contemplar todos los aspectos de la cosa o prestación que será vendida. Las modalidades de la compraventa son contrato de compraventa con reserva de dominio, a plazos, abonos o parcialidades, compacto de preferencia con retracto convencional. Cuando decimos que este contrato tiene varias modalidades, nos referimos a que se puede presentar en diferentes casos, ya que no todas las compras son iguales, ya que hay diferentes modos de pagar y entregar las cosas. Permuta. El marco regulatorio de este contrato es del 1822 al 1826. Como definición del contrato de permuta, es por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Tiene como finalidad básica el intercambio de una cosa. Entre los artículos más relevantes está el 1823, el cual nos habla que si uno de los contratantes recibe las cosas que se le ofreció de permuta, y se percata de que no es de su propiedad, no tiene por qué dar lo que prometió y tiene la obligación de devolver la pertenencia. Los derechos y las obligaciones de este contrato son las siguientes. Entre las obligaciones de las partes está transferir la propiedad de las cosas o derechos permutados, que se refiere a que una vez hecho el intercambio se deben ceder los derechos de estos bienes. En el artículo 1826 habla de que estos tienen todos los derechos de compra y venta siempre y cuando se cumplan los requisitos.
Modalidades de este contrato son de forma consensual, bilateral y recíproco. Formas de extinción. Entre las razones más importantes y ya mencionadas es que en caso que la cosa donde se quiera cambiar y realizar la permuta, ésta no sea del supuesto dueño y la permuta se anula. Contrato de donación. El marco regulatorio de este contrato es del 1827 al 1879. En definición, este contrato es por el cual una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Este contrato tiene como finalidad el entregar a una persona a otra una cosa de manera gratuita. Los derechos y las obligaciones del contrato son las siguientes. Como una de las obligaciones del donante, la evicción de la cosa donada solo en caso de que ésta fue obligada a prestarla. Artículo 1864. El donante será responsable solo de las cargas de las cosas donadas y no de las personales. Las modalidades de este contrato son condicional, onerosa, remunerativa, verbal y escrita. De extinción del contrato. Es nula la donación que de la totalidad de los bienes del donante estos no se reserven como propios o si no se cuentan con la calidad requerida. Como dice en el artículo 1864, la donación será nula cuando se hace simulado otro contrato o persona que según la ley no pueda recibirla. El marco regulatorio de este contrato es del 1899 al 1987. En definición, el contrato del arrendamiento es aquel contrato por el cual las partes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce a un precio cierto. Entre los artículos más relevantes está el artículo 1909, que habla sobre la muerte del arrendador. Esto quiere decir que el contrato no termina por la muerte del dueño, sino por lo estipulado que tenía el contrato antes de su fallecimiento. Las obligaciones y derechos que tiene este contrato tienen la obligación de satisfacer la renta de la forma y tiempo convenidos, a garantizar el uso o goce pacífico de las cosas por todo el tiempo del contrato, a responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario por los defectos o vicios ocultos de las cosas, bilaterales, formal y consensual. Formas de determinar la extinción del contrato. Por haberse cumplido el plazo fijo en el contrato o por la ley. Por convenir expreso, por nulidad, por rescisión o resolución, por confusión, por evicción de las cosas dadas o arrendamiento. De subarriento. El marco regulatorio de este contrato es del 1982 al 2006. Como definición, es un contrato en virtud del cual el arrendatario renta su departamento o apartamento a otra persona mientras su nombre todavía está en el contrato de arrendamiento. Entre los artículos más relevantes está el artículo 1984. El arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada en todo ni en parte, ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador. Si lo hiciere, responderá solidariamente con el subarrendatario de los daños y perjuicios. De determinación o extinción del contrato por confusión, por pérdida o destrucción total de las cosas arrendadas, por caso fortuito o fuerza mayor, por exportación de las cosas arrendadas hechas por causa de utilidad pública, por evicción de las cosas dadas en arrendamiento.
contrato. El marco regulatorio de este contrato es del 2007 al 2024. En definición, el comandato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de un inmueble o de un mueble y el otro contrae la obligación de restituirlo individualmente. Entre los artículos más importantes está el artículo 2012. El comandatario responde a la pérdida de la cosa si la emplea en uso o diverso o por más tiempo del convenido, aun cuando aquella sobrevenga por caso fortuito. Y derechos. Sus obligaciones son cuidar el bien prestado y responder a lo que el dueño pida. Sus derechos son que le respeten el trato establecido y no violar el contrato antes ya hecho. Formas de determinación del contrato. Como dice en el artículo 2023, el comodato termina por la muerte del comodatario. El marco regulatorio de este contrato es del 2025 al 2047. En definición, el depósito es el contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa mueble o inmueble que aquel la confía y guardarla para restituirla cuando la pida el depositante. Obligaciones y derechos. El incapaz que acepte el depósito solamente queda obligado a restituir la cosa depositada si ésta se conserva aún en su poder o el provecho que obtuviere con la cosa o con su precio. De determinación o extinción del contrato, la restitución de la cosa, la terminación del plazo, pérdida de la cosa depositada, enajenación hecha por el deponente cuando el depositario resulta dueño de la cosa o renuncia de depositaria. Depósito judicial o secuestro. El marco regulatorio de este contrato es del 2048 al 2055. En definición, el secuestro es el depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero hasta que se decida a quién debe entregarse. Entre los artículos más relevantes está el encargado del secuestro convencional no puede liberarse de él antes de la determinación del pleito, sino consintiendo en ello todas las partes interesadas o por una causa del juez declare legítima. Extinción del contrato, la restitución de la cosa, la determinación del plazo, pérdida de la cosa depositaria, enajenación hecha por el deponente cuando el depositario resulta dueño de la cosa por renuncia del depositario. Dato. El marco regulatorio de este contrato es del 2056 al 2118. Podemos definir que en este contrato es un acuerdo de ambas partes que se obligan a una persona a hacer algo por cuenta o por encargo de otra persona. Obligaciones del mandatario respecto al demandante. Entre las más relevantes podemos observar que el mandatario debe de seguir las instrucciones recibidas del demandante sin proceder en contra. Tiene obligación de informar al mandante de todos los hechos. Entre lo más relevante se puede decir que el mandante tiene toda la obligación de cumplir todo lo que el mandatario haya solicitado y las formas de extinción del contrato se puede extinguir por renovación, por renuncia del mandatario, por muerte del demandante o del mandatario, por interdicción de uno u otro, por la terminación de su vigencia legal, por su vencimiento el plazo por el que fue otorgado o por la conclusión del negocio. Presentación de servicios.
El que presenta y el que recibe los servicios profesionales puede fijar de común acuerdo la retribución debida por ello. Este contrato regulatorio por el Código Civil del Estado de Guanajuato es del artículo 2119 al 2128. Los derechos y las obligaciones de este contrato: cuando varios profesionistas hayan prestado sus servicios en el negocio, individualmente podrán cobrarlo a sí mismo, se harán en un lugar de residencia que ha prestado los servicios profesionales. Obligaciones son: todas las personas que ejerzan profesiones sin tener el título no tendrán derecho a cobrar por los servicios prestados. Entre sus características, este contrato se puede considerar bilateral, ya que el pacto percute en las dos partes, tanto del cliente como del profesional. Oneroso, ya que los servicios prestados deben ser remunerados. La forma de extinguir el contrato puede ser por conclusión de la vigencia, renuncia del prestador de los servicios o por la rescisión. El marco regulatorio de este contrato es del 2129 al 2164. Podemos definir que el contrato de obra es un acuerdo para la prestación de servicios para la organización con elementos propios y sin subordinado jurídica. Obligaciones de este contrato: el empresario, o mejor dicho, el que presenta el servicio, no tiene derecho a exigir algún aumento, incluso si hay algún cambio en el diseño, o a menos que si el dueño haya dado autorización por escrito. El empresario es responsable de todo el trabajo. En dado caso de que muera antes de terminar la prestación de su servicio, no se resolverá el contrato y el dueño pagará a los herederos del trabajo realizado. Cuando no se le pague al constructor, este tiene el derecho de conservarla. Sus modalidades: está la obra por ajuste cerrado, obra por pieza o medida, obra por presupuesto o por administración, obra por precio fijo y obra por peso o medida. La forma de extinción de este contrato puede ser por la muerte del contratista, por la imposibilidad de terminar la obra, por la resolución, es decir, por el cual el cumplimiento de alguna de las partes. Trato de porteadores y alquiladores. El marco regulatorio de este contrato es del 2165 al 2188. Podemos definir que este contrato, una de las partes obliga a transportar bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes. Las obligaciones: los portadores son responsables de los daños causados por defectos de los constructores o los medios de transporte que se empleen, pérdidas, equivocaciones, incluso por los daños causados por el retardo. Asimismo, el alquilador debe declarar los defectos del medio de transporte. En caso omiso, es responsable de todos los daños que se cause. Esto dice el artículo 2177. El contrato puede determinar la rescisión por fuerza mayor, por pérdida de la cosa, por rescisión, que puede ser por voluntad de una de las partes. De asociación civil y sociedad civil. El marco regulatorio de este contrato es del 2189 al 2255. Podemos definirlas como aquellas donde sus objetivos van más allá de las personas que lo integran. Persiguen fines que benefician a las personas asociadas. Entre sus derechos y obligaciones podemos observar que todos los asociados gozarán de los votos en las asambleas generales y tienen el derecho de ver la cantidad de dinero del fin al que se dedique la sociedad. Forma de extinción del contrato: por el consentimiento de la Asamblea General, por haber concluido el término fijado para su duración, por la incapacidad de terminación de la sociedad y por la resolución dictada por autoridades competentes. Las sociedades:
Por obligación, los socios tienen la obligación de combinar sus recursos para llegar a un fin común. Necesitarán de dos socios como mínimo en su objetivo social sea lícito y que se haga contrato por escrito y sea inscrito en el registro de sociedades civiles. Las obligaciones sociales estarán garantizadas limitadamente mientras los demás socios solo estarán obligados con su aportación. Esto dice el artículo 2221 de la Administración de la Sociedad. La administración de la sociedad puede conferirse a más socios. El nombramiento de administradores se considera cuando todas las partes se encuentren de acuerdo y asimismo debe de ser notado en el registro. El socio a socio de los administradores tienen la obligación de rendir cuentas siempre y cuando uno de ellos lo solicite. De juego y apuesta. En este contrato es por el que las partes del contrato arriesgan o aventuran prestaciones patrimoniales a cambio de la posibilidad de convertirse en acreedores de otra prestación patrimonial por finalidad de que tendrán derecho en caso de acertar su pronóstico de un determinado acontecimiento aleatorio o incluso para ellos. El marco regulatorio de este contrato es del 2256 al 2266. Y los derechos. El que pierde en un juego o apuesta que no estén prohibidos queda obligado civilmente con tal que la pérdida no exceda de la 20ª parte de su fortuna. Las deudas de juegos de apuestas prohibidos no pueden compensarse ni ser convertidas por novación en una obligación civilmente eficaz. Forma de extinción. El contrato celebrado entre los compradores de billetes y las loterías autorizadas del país extranjero no será válido en el estado de Guanajuato a menos que la venta de estos billetes haya sido permitida por las autoridades correspondientes. El marco regulatorio de este contrato es del 2267 al 2285. Es un contrato aleatorio por el cual el deudor se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida de una o más personas determinadas, mediante la entrega de una cantidad de dinero o de una cosa mueble o raíz estimadas, cuyo dominio se le transfiere desde luego. Su modalidad. El contrato de renta vitalicia debe hacerse por escrito y en escritura pública cuando los bienes cuya propiedad se transfiere deban enajenarse con esa formalidad. Eso dice el artículo 2269. Si se hubiera constituido en testamento sin designación de bienes determinados, el legatario tendrá derecho a que el heredero señale bienes bastantes sobre los que haya constituirse hipoteca. Consumación. El contrato de renta vitalicia es nulo si la persona sobre cuya vida se constituye ha muerto antes de su otorgamiento. También es nulo el contrato si las personas a cuyo favor se constituye a la renta fallece dentro de los 30 días de su celebración. Contrato de fianza. El marco regulatorio de este contrato es del 2289 al 2285. La fianza es un contrato accesorio por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Sus modalidades, como bien lo dice en el artículo 2290, son la fianza puede ser legal, judicial, convencional, gratuita o título oneroso. El fiador puede obligarse a menos y no a más que el deudor principal. Puede también obligarse
al fiador a pagar una cantidad de dinero si el deudor principal no presta una cosa o un hecho determinado. El acreedor puede obligar al fiador a que haga la escisión en los bienes del deudor. La forma de extinguir el contrato es la siguiente: la obligación del fiador se exige al mismo tiempo que la del deudor y por la misma causa que las demás obligaciones. Artículo 2341. La prórroga o espera concedida del deudor por el acreedor sin consentimiento del fiador exige la fianza. El marco regulatorio de este contrato es del 2351 al 2386. Define a la prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de la obligación y su preferencia en el pago. Las modalidades de este contrato: el contrato de prenda debe constar por escrito. Resaltemos algunos de los artículos del marco regulatorio. Para que se tenga por constituida la prenda, deberá ser entregada al acreedor real o jurídicamente. Obligaciones y derechos. El acreedor está obligado, según el artículo 2371 a conservar la cosa empeñada como si fuera propia y a responder de los deterioros o perjuicios que sufran por su culpa o negligencia. Por lo que dice el artículo 2368, el acreedor adquiere por el empeño el derecho de ser pagado de su deuda con el precio de la cosa empeñada con la preferencia que establece el artículo 2472, el derecho a recobrar la prenda de cualquier detentado sin exceptuar al mismo deudor. Es nula toda cláusula que autoriza al acreedor a proporcionarse la prenda, aunque ésta sea de menor valor que la deuda, o a disponer de ella fuera de manera establecida en los artículos que preceden. Es igualmente nula la cláusula que prohíbe al acreedor solicitar la venta de la cosa dada en prenda. Hipoteca. El marco regulatorio del contrato de hipoteca es del 2387 al 2436. La hipoteca es un derecho real que se constituye sobre los bienes inmuebles o derechos reales para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. La modalidad de la hipoteca solo puede ser constituida en escritura pública o en los títulos que se refiere el segundo párrafo de los artículos 1815 de este código. La hipoteca especial y expresa que por disposición de la ley estén obligadas a constituir ciertas personas para asegurar los bienes que administran o para garantizar los créditos que determinan los acreedores. Igual, una de las obligaciones principales es pagar. La forma de extinción del contrato: cuando se extinga el bien hipotecado, cuando se exija la obligación a que sirvió de garantía, cuando se resuelva el derecho del deudor sobre el bien hipotecado, por la remisión expresada del acreedor, por la declaración de esta prescrita la acción hipotecaria. Esto según el artículo 2434.